La sala de juntas del piso 48 estaba en silencio, salvo por el zumbido de los costosos aparatos electrónicos. Los dedos de Serafina Caldwell se cernían sobre el contrato que lo cambiaría todo. $2.000 millones, una firma. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Un hombre con un uniforme gris de conserje irrumpió en la sala. Levantó el mango de la fregona como si fuera un arma. Antes de que nadie pudiera reaccionar, lo estrelló con fuerza contra el portátil de ella. La pantalla se hizo añicos. Los cristales se esparcieron por la pulida madera de caoba. Todos se quedaron paralizados. ¿Estás loco?, gritó Sarafina, rompiendo el silencio. Pero cuando los restos se asentaron, algo rodó libremente. Un chip plateado, pequeño, inocente, letal. La sala contuvo la respiración. Ese chip contenía datos por valor de miles de millones. Se creían perdidos para siempre. El golpe que parecía una destrucción era, en realidad, una salvación. Sarafina Caldwell no creía en las segundas oportunidades, ni para las personas, ni para ella misma. A los 33 años, había construido Caldwell Innovations a partir de las cenizas de su padre, convirtiéndola en un imperio tecnológico que abarcaba 3 continentes. Era brillante, hermosa y completamente sola. Su oficina en esquina dominaba Manhattan como una sala del trono, toda de cristal y acero. Confiaba en los algoritmos, no en los corazones, en los datos, no en las promesas. Su padre había confiado una vez en el socio equivocado. Eso lo mató. Ella juró que nunca cometería ese error. Cada decisión estaba calculada, cada riesgo medido, cada persona mantenida a distancia. La junta la respetaba, los inversores la temían, los empleados cuchicheaban sobre su actitud fría y sus estándares imposibles. Pero nadie la conocía realmente. Eso era exactamente lo que ella quería. La fusión de esta noche consolidaría su legado. Caldwell Innovations se volvería intocable. Por fin estaría a salvo de las traiciones que habían destruido a su padre y la habían convertido en alguien que creía que la vulnerabilidad era una debilidad. El contrato estaba ante ella, con números impecables y perfectos que la convertirían en una de las ejecutivas tecnológicas más poderosas del mundo. Solo tenía que firmar. Los socios internacionales sonreían al otro lado de la mesa. Su director financiero, Richard Hale, asintió con la cabeza para animarla. Todo iba exactamente según lo previsto. Cogió el bolígrafo, sin saber que 3 pisos más abajo, alguien acababa de descubrir la verdad. 3 pisos más abajo, en un armario de almacenamiento que olía a productos de limpieza y café viejo, Ethan Brooks estaba ayudando a su hija con los deberes. Laia estaba sentada en un cubo volcado, con el libro de matemáticas apoyado en las rodillas y la coleta rebotando mientras resolvía fracciones. Tenía 8 años y todavía dibujaba corazones en las órdenes de trabajo de su padre. Ethan tenía 37 años y aparentaba 50. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de noches sin dormir y preocupaciones interminables. Hace 4 años era el mejor ingeniero de seguridad de datos de Meridian Labs. Tenía una casa en las afueras, una esposa que lo amaba y un futuro que parecía ilimitado. Entonces, alguien robó tecnología clasificada bajo su supervisión. Intentó detenerlo, intentó demostrar quién era el verdadero responsable. En cambio, se convirtió en el chivo expiatorio. Su reputación quedó destruida de la noche a la mañana. Su carrera terminó. Su esposa murió 6 meses después de una enfermedad que ya no podían permitirse tratar. Ahora limpiaba los pisos del edificio donde se tomaban decisiones por valor de miles de millones. Llevaba una etiqueta con su nombre que decía Conserje 47 y vaciaba los cubos de basura de personas que nunca le miraban a la cara. Pero Ethan seguía fijándose en cosas. El parpadeo de una cámara de seguridad. El zumbido de un servidor ejecutando un código que no debía. El patrón de pasos en pasillos vacíos. Viejos hábitos difíciles de erradicar. Y esa noche, algo iba muy mal. Los sistemas eléctricos zumbaban con una frecuencia que no debía existir. Una señal oculta, peligrosa. Llevaba 3 días rastreándola. Ethan había detectado la señal por primera vez hacía 72 horas. Una frecuencia que no debería existir en un edificio tan seguro,
pulsando a través de la red eléctrica de mantenimiento como un latido oculto. La rastreó a través de los conductos de ventilación y las salas de servidores, siguiendo un rastro que solo alguien con su experiencia podía ver. Le llevó a la planta ejecutiva, a la oficina de la directora general, al portátil que ella utilizaba para todo lo importante. Alguien había colocado un transmisor en su interior. Alguien que sabía exactamente cuándo lo volvería a utilizar. La reunión de fusión de esta noche. A medianoche. Ethan comprobó las imágenes de las cámaras técnicas desde su panel de acceso de conserje. Allí, en blanco y negro y con poca nitidez, estaba la prueba que necesitaba. Hace 3 semanas, durante una ventana de mantenimiento informático rutinario, alguien había cambiado el portátil de Sarafina por un clon idéntico. El auténtico estaba etiquetado y registrado en el sistema. El sustituto parecía perfecto, salvo por el chip oculto en su carcasa. Un fantasma de datos diseñado para activarse en el momento en que ella firmara el contrato. Borraría por completo el proyecto Phoenix, transferiría la tecnología a quien quiera que estuviera al otro lado de esa señal y dejaría a Caldwell Innovations con nada más que una cáscara vacía que valía miles de millones sobre el papel. Pero que en realidad no valía nada. Ethan miró la hora. 11:47, faltaban 13 minutos para la firma. Miró a Laia, que dormía con la cabeza apoyada en su chaqueta. Miró las imágenes de la cámara que mostraban la sala de juntas 3 pisos más arriba. Si no hacía nada, una empresa valorada en miles de millones quedaría destrozada. Si actuaba, perdería el único trabajo que podía conseguir con su reputación arruinada. Pero le había hecho una promesa a su esposa moribunda. Nunca te quedes callado cuando algo va mal. Cogió su fregona y echó a correr. El ascensor era demasiado lento. Ethan subió las escaleras de 3 en 3, con sus botas de trabajo resonando en la escalera de hormigón. Su mente iba más rápido que sus piernas. Si llamaba a seguridad, nunca creerían a un conserje con antecedentes penales por encima de los guardias corporativos que protegían un acuerdo de $1.000 millones. Si intentaba explicarlo, perderían unos minutos preciosos haciendo preguntas mientras se agotaba el tiempo. Tenía que detener esto ahora mismo. El pasillo de la planta 48 brillaba como un museo. El reflejo de Ethan lo miraba desde el mármol pulido. El sudor empapaba su uniforme. En la puerta de la sala de juntas, 2 guardias de seguridad se adelantaron. Señor, esta planta es de acceso restringido. Ethan no aminoró el paso. Necesito ver a la señorita Caldwell ahora mismo. Es una emergencia. Tiene que marcharse o le sacaremos por la fuerza. A través del cristal esmerilado, Ethan podía ver sombras moviéndose. Sarafina buscando un bolígrafo, el documento deslizándose por la mesa. No había tiempo. Empujó al primer guardia y golpeó la puerta con el hombro. Se abrió de golpe. 20 rostros se volvieron hacia él. Los ojos de Sarafina se abrieron con sorpresa y enfado. Si firma ese contrato, todos los datos importantes de la empresa se borrarán en 60 segundos. Su voz se quebró por la desesperación. Alguien se rió. Otro cogió un teléfono. La mano de Sarafina se detuvo sobre la línea de la firma. ¿Quién demonios eres tú? Ethan no respondió. Cruzó la habitación en 4 zancadas, levantó el mango de la fregona y lo golpeó con todas sus fuerzas. El portátil explotó en pedazos. El cristal y el plástico se esparcieron por todas partes. Un socio gritó. Los guardias se abalanzaron sobre Ethan y lo agarraron por los brazos. Pero él siguió con la mirada fija en los escombros, buscando. Entonces lo vio, el chip plateado rodando por la madera pulida, hasta detenerse junto al contrato sin firmar. El silencio cayó como un telón. Entonces estalló el caos. Los ejecutivos gritaban. Los guardias obligaban a Ethan a arrodillarse. Alguien llamó a la policía. Richard Hale se puso de pie, con el rostro enrojecido por la furia. «Sacadlo de aquí. Ha destruido propiedad de la empresa. Esto es una locura». Pero Sarafina no se movió. Sus ojos se fijaron en el pequeño chip plateado que descansaba junto a su bolígrafo. La recogió lentamente y le dio la vuelta. La luz se reflejó en su superficie, revelando unos circuitos que definitivamente no eran hardware estándar.
Su director de tecnología, Marcus Chen, se inclinó hacia ella. Su rostro palideció. Eso no debería estar ahí. La voz de Sarafina atravesó el ruido como el hielo. Todos fuera. Excepto él, señaló a Ethan. La sala se vació lentamente. Los socios internacionales murmuraban confusos. Los miembros de la Junta exigían explicaciones. Cuando la puerta finalmente se cerró, solo quedaban Sarafina, Ethan, Marcus y dos guardias. Ethan seguía de rodillas, con las muñecas atadas con bridas. Sarafina se colocó frente a él. Tienes 30 segundos para convencerme de que no te arreste. Ethan la miró a los ojos. Si me equivoco, llama a la policía. Pero si tengo razón, deberías darme las gracias. La oficina de seguridad olía a café quemado y sospecha. Ethan se sentó en una silla metálica atornillada al suelo, con las muñecas aún atadas con bridas, mientras Marcus Chen desmontaba los restos del portátil bajo la intensa luz fluorescente. El chip yacía bajo una lámpara de aumento, pareciendo increíblemente pequeño para algo que casi había destruido un imperio. Sarafina se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, observando. No había hablado en 20 minutos. Solo observaba con ojos agudos que no se perdían nada. Marcus trabajaba en silencio, con los dedos volando sobre el teclado, ejecutando diagnósticos en sistemas aislados que no podían conectarse a la red principal. Las precauciones de alguien que entendía perfectamente lo peligrosa que podía ser una tecnología desconocida. El sudor le perlobaba la frente. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro había perdido todo color. Es el proyecto Phoenix. Todo el código fuente, todos los algoritmos, todas las solicitudes de patente, todo lo que perdimos hace 6 meses. Sarafina se agarró al borde del escritorio. ¿Cómo es posible? Alguien lo copió antes de que supiéramos siquiera que había sido robado. Lo almacenó en este chip y lo incrustó en tu portátil. Los dedos de Marcus temblaban mientras extraía línea tras línea de código. Pero eso no es lo peor. Hay un programa gusano envuelto alrededor si hubieras firmado ese contrato a medianoche. Se habría activado. Habría subido Phoenix a un servidor externo. Luego habría borrado todo rastro de nuestros sistemas. La sala se enfrió. Sarafina se volvió hacia Ethan. ¿Cómo lo sabías? No sabía lo que había en el chip. Solo sabía que el portátil estaba comprometido. Análisis de señales. Monitorización de frecuencias eléctricas. Viejos hábitos. ¿Ahora eres conserje? Sí. Hace 4 años era ingeniero de seguridad de datos. El silencio se prolongó. Marcus carraspeó. Señorita Caldwell, quien quiera que haya colocado esto, tenía acceso de nivel ejecutivo. No ha sido un hackeo externo. Sarafina apretó la mandíbula. Haz un diagnóstico completo. Quiero saber cuándo se cambió ese portátil y quién tuvo acceso a él. Miró a los guardias y les dijo que lo soltaran. Las bridas se cayeron. Ethan se frotó las muñecas. Sarafina se acercó. ¿Quién eres realmente? Alguien que ha visto este tipo de traición antes. Alguien que no volverá a fallar. La verificación de antecedentes tardó 6 horas. Al amanecer, Sarafina estaba sentada sola en su oficina con el expediente de Ethan Brooks extendido sobre su escritorio. Las piezas no encajaban con la historia que le habían contado. Máxima calificación en el MIT. 12 años en Meridian Labs, arquitecto jefe de seguridad en proyectos valorados en cientos de millones. Premios, menciones, una carrera brillante. Entonces, hace 4 años, todo se derrumbó. Un robo de tecnología, algoritmos de defensa clasificados robados y vendidos. La investigación apuntaba a Ethan. Pruebas circunstanciales, un momento sospechoso, registros de acceso que mostraban sus credenciales durante la violación. Pero a medida que Sarafina profundizaba en la lectura, aparecieron las primeras grietas. Ethan había informado de irregularidades semanas antes del robo. Había señalado patrones de acceso inusuales. Había recomendado protocolos de seguridad adicionales, todos ellos ignorados por la dirección. Entonces, al día siguiente de descubrirse la violación, Ethan fue despedido. Sin cargos formales, sin juicio, solo el despido y una reputación destruida. La empresa necesitaba un chivo expiatorio para satisfacer los contratos gubernamentales
y a los inversores preocupados. Ethan se defendió, contrató abogados que no podía permitirse y exigió una investigación real. La batalla legal se prolongó durante meses, agotando sus ahorros. Entonces su esposa enfermó. Cáncer, tratable, pero caro. Su seguro estaba vinculado a su trabajo. Sin él, abandonó el caso. Vendió todo para su tratamiento. No fue suficiente. Sarafina encontró una foto. Ethan, más joven y sonriente, de pie junto a una mujer de cabello oscuro que sostenía a un bebé. La leyenda decía, con su esposa Jennifer y su hija Leila. Otro documento mostraba a Jennifer Brooks, fallecida 18 meses después de que Ethan perdiera su trabajo. Sarafina cerró el expediente. Recordó a su propio padre en sus últimos días, destruido por la traición, un socio comercial que le había robado tecnología y lo había dejado destrozado. Ella tenía 16 años. El recuerdo aún le quemaba. Miró hacia Manhattan, que se teñía de dorado con el amanecer. Un hombre que lo había perdido todo acababa de salvarla del mismo destino. Quizás no era un saboteador. Quizás entendía lo que era realmente el sabotaje. La reunión de la junta directiva 3 días después fue brutal. 12 ejecutivos con trajes a medida, cada uno convencido de saber lo que era mejor. Richard Hale, el director financiero de cabello plateado, lideró el ataque con suave confianza. Señorita Caldwell, entendemos su gratitud, pero mantener a este hombre en la plantilla supone una enorme responsabilidad. Destruyó propiedad, interrumpió una negociación crucial y tiene antecedentes penales documentados en nuestro sector. Salvó a la empresa, dijo Sarafina con serenidad. Atacó su ordenador portátil basándose en una corazonada. ¿Qué pasará la próxima vez? ¿Dejamos que los conserjes dicten la política de seguridad? Un murmullo de acuerdo se extendió por la mesa. Sarafina sintió cómo se acumulaba la presión familiar, el peso de las expectativas, el coste de parecer débil. La imagen es terrible. Otro miembro de la junta añadió, los inversores de Invest están nerviosos por el retraso de la fusión. Necesitamos un liderazgo fuerte. Eso implica consecuencias, implica justicia. Sarafina replicó. Richard se inclinó hacia adelante, con una voz suave como el whisky añejo. No estamos sugiriendo un proceso judicial, solo un despido discreto. De él una indemnización. Todos siguen adelante. La fusión vuelve a su curso. Sarafina miró alrededor de la mesa. Vio miedo disfrazado de sabiduría. Gente protegiendo informes trimestrales, no principios. Pensó en su padre, en el socio que lo había traicionado. Mientras la junta desviaba la mirada, ella apoyó las manos sobre la madera pulida. No voy a despedirlo. Lo voy a ascender a consultor de seguridad y voy a reabrir su caso de Meridian Labs. Investigación completa. Si Ethan Brooks se equivocó en algo, lo sabremos. Pero si tenía razón, quiero entender todo lo que él ve y que a nosotros se nos escapaba. La sala estalló. El rostro de Richard se ensombreció. Estás cometiendo un error. Quizás, pero es mi decisión. Esa noche, Sarafina encontró a Ethan en el sótano, en la zona de mantenimiento. Estaba enseñando a Laia a recablear una lámpara de escritorio rota. Tenían las cabezas inclinadas juntas sobre el banco de trabajo rayado. La niña sacaba la lengua concentrada. Señorita Caldwell, Laia saltó emocionada. Mire, papá me está enseñando circuitos. Sarafina sonrió a pesar de su agotamiento. Eso es maravilloso, Laia. Tienes mucho talento. Gracias. Papá dice, arreglar las cosas rotas es importante. ¿Diriges todo este edificio? Algo así. Vaya, son muchos pisos. Papá dice, eres muy inteligente y muy triste. Ethan se levantó la cabeza de golpe. Hila, no pasa nada, dijo Sarafina en voz baja. ¿Por qué crees que estoy triste? La niña lo pensó seriamente. Porque siempre estás solo. Te vemos a través de las ventanas cuando limpiamos. Nunca te visitan tus amigos. Solo gente con traje que parece enfadada. La observación le afectó más que cualquier crítica de la junta. Ethan se quedó de pie limpiándose las manos. Ya, termina esa última conexión. Tengo que hablar con la señorita Caldwell. La chica asintió y volvió a su trabajo, tarareando.
Ethan y Sarafina caminaron hasta el otro extremo de la bahía, donde el ruido de la maquinaria cubría sus voces. La Junta quiere que te despida. Sé que yo también lo haría desde su perspectiva. ¿Por qué lo hiciste? Arriesgarlo todo por una empresa que ni siquiera sabe tu nombre. Ethan se quedó callado durante un largo rato. Hace 4 años vi algo raro en Meridian. Alguien estaba robando datos. Intenté decir algo, mi jefe lo descartó. Mis compañeros pensaron que estaba paranoico, así que seguí investigando por mi cuenta. Cuando finalmente se produjo la filtración, toda mi investigación solo sirvió para hacerme parecer culpable. Me convertí en el chivo expiatorio. Miró a Laia al otro lado de la habitación. Después de eso, me mantuve en silencio, bajé la cabeza y mi esposa pagó el precio. Se enfermó y yo no pude pagar el tratamiento porque lo había perdido todo luchando una batalla que no podía ganar solo. La noche en que murió, le prometí que nunca volvería a callarme. No cuando sé que algo está mal, ni siquiera si me cuesta todo. Sarafina sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Mi padre confió una vez en la persona equivocada. Su socio, un hombre al que consideraba un amigo. La traición lo destruyó. Murió 6 meses después. Construí esta empresa sobre su tumba, prometiéndome a mí mismo que nunca confiaría en nadie como él lo hizo, que nunca dejaría que alguien se acercara lo suficiente como para destruirme. ¿Cómo te está yendo?, preguntó Ethan con delicadeza. ¿Sola? ¿Increíblemente sola? Sí, así es, pero quizá estamos solos por razones diferentes. Tú no dejas que la gente se acerque a ti. Yo no consigo convencer a la gente de que vea más allá de lo que se me ha acusado. Yo veo más allá, dijo Sarafina en voz baja. Eres la primera persona en 4 años que lo hace. Ethan trabajó en secreto en el análisis del chip, utilizando el equipo al que Sarafina le había dado acceso discretamente. La arquitectura de datos era sofisticada y maliciosa. 2 capas de encriptación anidadas como muñecas rusas destinadas a engañar. La capa exterior era exactamente lo que parecía. El proyecto Phoenix con todo detalle. Una tecnología revolucionaria de energía limpia, patentes, algoritmos, resultados de pruebas por valor de miles de millones. Cualquier empresa que lo poseyera dominaría el sector de las energías renovables durante una generación. Pero debajo, oculto en los metadatos, estaba el verdadero contenido. Un registro completo de espionaje corporativo que abarcaba 14 meses. Correos electrónicos cifrados en los que se discutía el robo y la venta de tecnología patentada. Recibos de transferencias bancarias que mostraban pagos a cuentas en el extranjero. Registros de acceso al servidor que demostraban que alguien con autorización ejecutiva había estado copiando sistemáticamente los activos más valiosos de Caldwell y grabaciones de voz, docenas de ellas. Ethan lo escuchó 3 veces antes de estar seguro. Luego, una cuarta vez, porque no podía creerlo. La voz le resultaba familiar, tranquila, autoritaria, alguien que había estado en todas las reuniones importantes, alguien en quien Sarafina confiaba. Comprobó las marcas de tiempo de los metadatos, las cotejó con los registros de la empresa y rastreó las transacciones financieras a través de sociedades ficticias. Todas las piezas apuntaban a la misma persona. Richard Hale, el director financiero, el hombre que había trabajado con el padre de Sarafina. Ethan se recostó en su silla y se quedó mirando la pantalla. No se trataba solo de un robo, era una estrategia a largo plazo. Richard llevaba más de un año planeándolo. La fusión no era solo un negocio, era el movimiento final en una partida de ajedrez que Sarafina no sabía que estaba jugando. Si hubiera firmado, la empresa que compraba Caldwell no habría recibido nada de valor. En un mes, la habrían demandado por fraude. Caldwell Innovations habría quedado destruida en batallas legales. Y Richard, él ya había negociado un puesto con la competencia. Se iría con Phoenix y una fortuna, mientras la empresa de Sarafina se hundía. Ethan descargó todo en una unidad cifrada. Luego fue a buscar a Sarafina. Ella estaba en su oficina a las 2 de la madrugada. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas detrás de ella. Levantó la vista cuando él entró. ¿Has encontrado algo?,
No era una pregunta. Tenemos que hablar de Richard Hale. La expresión de Serafina no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Mi director financiero, tu traidor. Ethan conectó el disco duro a su ordenador. Las pruebas se cargaron lentamente, una por una. Sarafina observó en silencio cómo la traición de su asesor de mayor confianza se revelaba en los datos y las conversaciones grabadas. Su rostro permaneció impasible, pero sus manos agarraron el borde del escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando terminó el último archivo, habló. ¿Cuánto tiempo? 14 meses de actividad documentada. Posiblemente más. Richard trabajaba con mi padre. Estuvo en el funeral de papá. Me cogió de la mano junto a la tumba y me prometió que me ayudaría a honrar su legado. Su voz se quebró. Iba a dejar que te quemaras, dijo Ethan en voz baja. La fusión estaba diseñada para destruirte. Te habrían demandado, investigado y posiblemente procesado. Tu reputación habría quedado destruida y tu empresa desmantelada. Mientras Richard se marchaba con todo lo valioso, Sarafina se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad. ¿Por qué me cuentas esto? Podrías haber utilizado estas pruebas para limpiar tu nombre públicamente. Porque esta es tu empresa, tu vida, tu traición a la que enfrentarte. Sé lo que se siente cuando otras personas toman decisiones sobre tu dolor. Se giró. Podrías haberme destruido con esto, filtrado, vendido. No quiero venganza. Quiero justicia. Hay una diferencia. La reunión de emergencia de la junta directiva se convocó para las 9 de la mañana siguiente. Todos los ejecutivos debían asistir. Richard Hale entró con confianza, sonriendo, ya hablando de controlar los daños. Llevaba un traje caro y llevaba un maletín de cuero. Vio a Sarafina al frente de la mesa y asintió amablemente. Buenos días, Sarafina. He preparado los puntos de discusión para los inversores. Aún podemos salvar esto si actuamos con rapidez. Siéntate, Richard. Algo en su voz le hizo detenerse. La sonrisa se mantuvo fija, pero sus ojos cambiaron. Se sentó lentamente. Sarafina permaneció de pie. Detrás de ella, la pantalla de presentación cobró vida. Los he convocado a todos aquí para discutir una brecha de seguridad. Una que ha estado ocurriendo durante 14 meses. Una que casi destruye esta empresa. El primer correo electrónico apareció en la pantalla. El nombre de Richard en el campo del remitente. El dominio de un competidor en el del destinatario. Especificaciones técnicas adjuntas. Alguien con autorización ejecutiva ha estado copiando sistemáticamente nuestros activos más valiosos y preparándose para venderlos. Aparecieron más pruebas. Transferencias bancarias, mensajes cifrados, registros del servidor que mostraban acceso fuera del horario laboral, archivos restringidos. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar. Al volverse para mirar a Richard, su rostro permaneció tranquilo, pero un músculo se le tensó en la mandíbula. Esto es absurdo. ¿De dónde has sacado esta supuesta información? Del chip de mi portátil, el que tú instalaste hace 3 semanas. Ese conserje te ha contado teorías conspirativas paranoicas. Y ahora le crees a él en lugar de a alguien que lleva 8 años trabajando a tu lado. Piensa en quién confías. Estoy pensando por primera vez en años. Estoy pensando con claridad. Pasó a la siguiente diapositiva. El audio comenzó a reproducirse. La voz de Richard, nítida, discutiendo los plazos de entrega y los precios para Phoenix. Lo mejor de todo es que ella nunca lo verá venir. Demasiado confiada, igual que su padre. Cuando se presente la demanda por fraude, se verá sumida en problemas legales. Yo dirigiré su división de energía desde el otro lado. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Richard. Se levantó lentamente. No pueden creer estas tonterías inventadas. He dedicado 20 años a esta industria, 8 de ellos a esta empresa. Has dedicado 20 años a planificar, dijo Sarafina. La Junta votará tu despido inmediato. Luego lo entregaremos todo al FBI. Richard miró alrededor de la mesa. No vio aliados. Su máscara se resquebrajó. No tenéis ni idea de lo que habéis hecho. Esa tecnología se desperdició aquí. Sois demasiado cautelosos para innovar. Me arriesgué contigo, dijo Sarafina en voz baja.
Te arriesgaste con la memoria de tu padre. Toda esta empresa es un monumento a un hombre que murió por ser demasiado confiado. Tú eres exactamente como él. No, Richard, estoy aprendiendo a confiar en las personas adecuadas. Por fin, y tú nunca fuiste una de ellas. Entró seguridad. Richard no se resistió, pero mantuvo la mirada fija en Sarafina. Ese conserje acabará destruyéndote. Es una bomba a punto de estallar. Ya lo verás. Los guardias lo acompañaron fuera. La puerta se cerró. Sarafina se quedó quieta, mirando el espacio que él había ocupado. A su alrededor, la junta directiva permanecía en silencio, atónita. Sarafina encontró a Ethan 2 horas más tarde en la sala de mantenimiento. Laia estaba comiendo un sándwich un poco rancio, balanceando las piernas y tarareando. Saludó con la mano cuando vio a Sarafina. «Hola. ¿Atraparon al hombre malo?» «Sí, cariño. Gracias a tu papá. Él es bueno atrapando a los malos. Solo necesitaba que alguien le creyera por fin». Ethan levantó la vista mientras organizaba el equipo. No preguntó cómo había ido. Solo esperó. «Ya está hecho», dijo Sarafina. «Richard está bajo custodia federal. El FBI lo tiene todo controlado. La Junta ha votado ofrecerte un puesto permanente. Jefe de seguridad corporativa, salario ejecutivo completo, fondo universitario para Laia, lo que necesites». Ethan se quedó callado. «Es muy generoso. Es lo que te has ganado. Sigo siendo un conserje. Unos días de tener razón no cambian 4 años de ser culpado. Lo cambia todo». Sarafina dijo, «He pasado 8 años construyendo muros, confiando solo en los sistemas, porque no pueden traicionar. Excepto que sí pueden. Richard conocía todos los sistemas, los explotó todos, y lo único que nos salvó fue una persona, alguien que hizo lo correcto de todos modos. Tú lo habrías descubierto tarde o temprano. Quizás después de que la empresa fuera destruida, ella lo miró directamente. No solo salvaste a Caldwell Innovations, me salvaste de convertirme exactamente en lo que mi padre temía. Alguien tan aterrorizado por la traición que no podía reconocer la lealtad que tenía delante». Ethan sonrió levemente. La lealtad no estaba de pie. Estaba fregando. «¿Sabes a qué me refiero?» «Sí». Yayla se acercó saltando. «Se acabó el sándwich. ¿Ahora sois amigos? ¿Amigos de verdad?» «Sí». Sarafina dijo, «Estamos bien. Los amigos son muy importantes. Papá dice que puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes amigos, solo estás solo con cosas caras». Sarafina se rió. Se rió de verdad. «Tu hija es sabia, Ethan. Lo ha heredado de su madre», dijo Ethan en voz baja. «Jennifer solía decir que el éxito sin conexión es solo soledad con mejores vistas». Tenía razón. Sarafina se agachó hasta la altura de Laia. «Gracias por compartir a tu padre conmigo. Sé que es especial. ¿Vas a ser su amiga durante mucho tiempo?» «Espero que sí». Sarafina se puso de pie y miró a Ethan. «La posición es real, pero necesito saber que tú también confías en mí, que esto significa algo». Ethan la miró a los ojos. «Estoy aquí porque, por primera vez en 4 años, alguien se fijó en lo que hice en lugar de en lo que se me acusaba de haber hecho. Eso lo es todo. Entonces, ambos estamos aprendiendo». Ella le tendió la mano. No de forma corporativa, algo más personal. Ethan la tomó. Su palma estaba callosa. La de ella era suave. Encajaban. La rueda de prensa tuvo lugar 3 días después. Sarafina se situó en el estrado ante las cámaras y los periodistas, entre el destello de los flashes. Llevaba 8 años en el punto de mira. Esto era diferente, más honesto. Hoy Caldwell Innovations anuncia cambios importantes. Suspendemos la fusión indefinidamente mientras llevamos a cabo una auditoría de seguridad. También hemos descubierto y denunciado espionaje corporativo a nivel ejecutivo. La sala estalló en preguntas. Ella esperó a que se hiciera el silencio. Y lo que es más importante, vamos a poner en marcha la Fundación Phoenix, un programa dedicado a rehabilitar las carreras destruidas por acusaciones falsas en el sector tecnológico. Financiará asistencia jurídica,
colocación laboral y apoyo. Porque he aprendido algo. La mayor vulnerabilidad de nuestra industria no es nuestra tecnología, es nuestra disposición a sacrificar a las personas sin hacer las preguntas adecuadas. Hizo una pausa. También he aprendido que la integridad no viene con un título. Algunas de las personas más dignas de confianza de esta empresa no se sientan en las salas de juntas. Trabajan en turnos de noche. Se fijan en cosas que otros pasan por alto. Hacen lo correcto cuando nadie les ve porque así son ellos. Solía creer que las personas eran el eslabón más débil. Ahora entiendo que las personas honestas son el firewall más fuerte que tenemos. Dio un paso atrás. Le siguieron preguntas, pero no respondió. En la parte de atrás, mirando un monitor, Ethan estaba de pie con Laia sobre sus hombros. Papá, ¿están hablando de ti? Más o menos. Eres famoso. No, solo intento mejorar. Pero cuando la cámara mostró su fotografía en la pantalla detrás de Sarafina, sintió algo que no había sentido en 4 años. Reconocimiento. El mundo por fin lo veía con claridad. Un año después, Caldwell Innovations tenía un aspecto diferente. No el edificio, sino la cultura había cambiado. La confianza era ahora la política. Ethan tenía una oficina en la planta 32, modesta pero cómoda. Insistió en mantener su placa de conserje 47 en la puerta como recordatorio. Algunos ejecutivos lo consideraban excéntrico, otros lo entendían perfectamente. La Fundación Phoenix había financiado 63 casos. 3 habían resultado en la exoneración completa, 12 en un nuevo empleo. El resto estaban en curso, pero ahora todas las personas tenían representación legal y esperanza. Laia tenía ahora 9 años y estaba prosperando. Había creado un club de tecnología en la escuela donde enseñaba a otros niños a programar. Cuando le preguntaban quién le había enseñado, siempre respondía, mi padre y su amiga Sarafina. Ethan y Sarafina habían desarrollado una relación inusual. Él revisaba la infraestructura de seguridad, pero siempre la consultaba primero a ella. Ella tomaba las decisiones ejecutivas, pero se las consultaba a él. Se desafiaban mutuamente, se equilibraban, empezaron a almorzar juntos, luego a tomar café, luego a tener largas conversaciones que no tenían nada que ver con el trabajo. La gente se dio cuenta, algunos especularon, la mayoría estaba demasiado ocupada para cotillar. En el aniversario de aquella noche, todo cambió. Sarafina convocó una reunión con todo el personal. Los empleados abarrotaron el auditorio. Ella se subió al escenario y junto a ella, bajo un foco, había una vitrina. Dentro, montado sobre terciopelo negro, estaba el chip de plata. Hace un año comenzó Sarafina. Esta pequeña pieza de tecnología casi nos destruye. La colocó alguien en quien confiábamos. Fue descubierta por alguien a quien habíamos pasado por alto y nos enseñó la lección más importante. Señaló a Ethan, que se unió a ella en el escenario, con aspecto incómodo. Ethan Brooks se incorporó a esta empresa como conserje nocturno. Ahora es nuestro jefe de seguridad. Pero el puesto no cambió quién era. Era la misma persona que fregaba los suelos que es ahora. Simplemente, por fin tuvimos el sentido común de darnos cuenta. Los aplausos llenaron la sala. Entonces ocurrió algo inesperado. Ethan metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja. La sala se quedó en silencio. Sarafina abrió mucho los ojos. Soy pésimo dando discursos, dijo Ethan, y peor aún eligiendo el momento adecuado. Pero este año he aprendido algo. Cuando encuentras a alguien que realmente te ve tal y como eres, no esperas, confías en ello. Abrió la caja. Dentro había una sencilla alianza de plata con un grabado. La confianza recuperada. Sarafina Caldwell, me devolviste mi carrera. Pero más que eso, me devolviste mi fe en que el mundo aún puede ser justo. Viste más allá de mi uniforme, mi historial, todo. Viste quién intentaba ser. Me enseñaste que los muros pueden derribarse sin que todo se desmorone. Se arrodilló. 800 personas contuvieron la respiración. No puedo devolverte los años que pasaste protegiéndote, pero puedo prometerte un futuro en el que nunca tendrás que enfrentarte a nada sola, donde la confianza no es debilidad, donde construimos algo real juntos. ¿Quieres casarte conmigo?
Sarafina se tapó la boca con la mano. Las lágrimas le corrían por la cara. Me estás proponiendo matrimonio delante de 800 empleados. ¿Eso es un no? Es un sí. Hombre imposible. Sí. Ethan se puso de pie, le deslizó el anillo en el dedo y la besó mientras la empresa estallaba en aplausos. Laia se apresuró a subir al escenario y los abrazó a ambos. Ahora tengo una mamá, gritó, y el público vitoreó aún más fuerte. Más tarde, cuando la celebración terminó, Sarafina y Ethan se quedaron solos en la oficina de ella. La vitrina con el chip estaba sobre su escritorio. Esa cosa estaba dentro del portátil de un traidor, dijo Sarafina, tocando el cristal, destinada a destruirlo todo. Luego acabó en mis manos. Me llevó hasta ti. Ahora es un símbolo de cómo empezamos. Un símbolo extraño para un matrimonio. Somos una pareja extraña. Un director ejecutivo y una antigua conserje. Actual jefa de seguridad, corrigió Sarafina. Sigue siendo extraña. Bien, no lo cambiaría por nada. Ethan la atrajo hacia él a través de la ventana. Manhattan brillaba. 48 pisos más abajo. La vida continuaba. El chip reflejaba la luz, brillando como la plata. Un recordatorio de que a veces las cosas destinadas a destruirnos revelan exactamente lo que necesitamos para sobrevivir. Confianza, valor y la voluntad de dejar que alguien nos vea con claridad.